Un gusto para mí recibir al compañero Julio Bárbaro aquí en Malvinas, Argentina, agradecerle la generosidad, la buena predisposición, agradecerle a todos mis compañeros de lucha, del peronismo, de la primera sesión electoral, agradecerle a la Mesa Agropecuaria Nacional Peronista que se encuentra hoy aquí presente, representantes de Santa Fe, Córdoba, distintas provincias, a todos y cada uno de los dirigentes, hombres del peronismo, mujeres que están aquí presentes hoy, para escuchar a este gran hombre que cada día nos alegra un poco cada vez que lo vemos en un reportaje, en una nota. Ayer lo he visto ahí pelear entre el gorilismo y el antiperonismo, queriendo bloquear. Bueno, eso, simplemente con pocas palabras para que Julio pueda explayarse lo más que pueda. Con él aprendemos, con él sentimos que empieza a tener fervor, calidad y que empieza a unir al peronismo, que es lo más importante que nos puede pasar hoy. Como decía Perón, somos todos peronistas, pero hoy estamos medio desunidos, algunos asustados, algunos escondidos y otros dando la batalla todos los días en la calle para levantar a nuestro compañero y decirle que se puede. El se puede es, como principio básico, el 2013 y después iremos por el 2015, por una Argentina mejor, por el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias a todos los que han venido y a muchos compañeros que son de otra sesión, que seguramente me van a reclamar que no los haya invitado, pero bueno, esta era de la nuestra, la primera, y bueno, como hemos cambiado la fecha y era para el 4 de agosto, pero nos adelantamos al 27, de pedirle perdón a quienes no están presentes hoy acá, pero que querían estar, Julio. Muchas gracias de vuelta a todos. Compañeras, compañeros, queremos repasar brevemente el currículo de Julio Bárbaro. Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador, referente histórico del peronismo nacional, escritor y pensador argentino. Su último cargo en la gestión pública fue entre 2003 y 2008 como titular del Comité de Radiodifusión. A su vez, fue durante 1989-1991 secretario de Cultura de la Nación Argentina. Actualmente continúa su labor intelectual escribiendo artículos para el diario La Nación e incursionando en las tecnologías de información y comunicación, conformando un entorno virtual para sus artículos políticos. Recorrió a lo largo del camino dentro de las filas del peronismo. Inició su militancia política en 1960. Fundó la Unión Nacional de Estudiantes. Fue secretario general del peronismo de Capital. Luego fue diputado nacional y es miembro de la Cátedra de Comunicación Social de la UCES. Además, como escritor, pensador y referente político público, escribió 4 libros. Escuchamos al licenciado Julio Bárbaro. Bueno, una alegría estar con ustedes y yo tengo 70 años, que son unos cuantos, pero si volviera a nacer, lo mejor que me pasó es la política, y dentro de la política, el peronismo. Yo estudié en El Salvador, en una época donde la materia peronismo no existía. Estudiábamos ciencia política, socialismo, liberalismo, marxismo, 63, 64, 65. El peronismo no existía como materia de estudio. El peronismo lo daban por muerto, por superado. Y nosotros éramos dirigentes universitarios, yo del cristianismo, aparezco en La Hora de los Hornos de Solana, aparezco diciendo por qué me acerco al peronismo. Y en alguna medida
fuimos a la gente, a explicarle a la gente lo que era la justicia. Y nos encontramos que la gente nos explicaba a nosotros lo que era la justicia, porque la gente era peronista. Ahora, cuando uno se pone a estudiar, a analizar qué es el peronismo, el peronismo no es una expresión, no es un partido, es una estructura donde reivindica a todos aquellos que la clase alta despreciaba, a los cabecitas negras, a los hijos de los inmigrantes, a los de abajo. Perón expresa a aquellos que no tienen expresión, que no tienen significado en esta sociedad, en una sociedad donde los humildes eran para ser educados y los humildes terminan educando a sus educadores. Esto es muy digno de ser estudiado y analizado. La idea de los que gobernaban, del poder económico, del poder político, del poder militar, que era su partido, era Europa. Teníamos que ser una colonia europea, trasladar eso aquí. Y abajo estaban los hijos del desierto, que no era tal desierto, y los hijos de los barcos, los de abajo. Peronista es Homero Mansi, Cátulo Castillo y Enrique Santos Discépolo. El que expresa públicamente a Perón, su defensor, es Mordisquito, es Enrique Santos Discépolo, el que escribió Cambalache, el que describió nuestra sociedad como ninguno. Y el peronismo es todo aquello que la oligarquía odiaba. La Argentina es lo que la oligarquía odiaba. La oligarquía odiaba al tango, al fútbol y al peronismo. Y la Argentina es el tango, el fútbol y el peronismo. Es todo lo que ellos no querían, porque ellos eran elegantes. Yo me agarré con Susana Rinaldi hace 2 días, que es lo que decía. Porque ella me decía que Evita era revolucionaria y Perón reformista. Si Evita fuera revolucionaria y Perón reformista, si no fueran la misma cosa, el peronismo hubiera muerto en el 52, cuando murió Evita. El peronismo vuelve en el 73. El peronismo se convierte en el único pensamiento vigente en la Argentina. A mí me pasa que con esto de la televisión, digo que no sé por qué me llaman. Digo, si hay un montón de diputados y senadores, yo no soy ni concejal, ¿para qué me llaman a mí? Digo, hay tipo, se ve que hay un montón, los que obedecen no tienen nada que decir. No van a ir a levantar la mano ahí a votar si voto, si apruebo. Digo, no pueden ir a los medios los del silencio de los alcahuetes, esos que aplauden todo el día. Yo he sido muy amigo de Néstor y Cristina Kirchner. Digo, muy amigo, muy amigo. Yo fui con Néstor el día que asumió Duhalde. Fuimos los dos solos a la Casa de Gobierno. Y a la tarde fui con Cristina al Senado. Les cociné en mi casa. Digo, fueron y discutí mucho con ellos. Ellos nunca mintieron, nunca lo quisieron a Perón, nunca. Ellos tenían una idea de Berbisky, de Bonazo, de la izquierda, de esta progresía y de un gran pragmatismo. Cuando Néstor va a subir, dice, venís conmigo. Le digo, no, yo con vos no voy. Me dice, ¿por qué? Digo, no te enojes, pero vos no ordenás, vos humillás. Y a mí no me gusta que me humillen. Y la verdad es que, digamos, el día antes de asumir me llamó él en persona y me dijo, un cargo me tenés que aceptar. Te busco uno de segundo nivel para que no nos agarremos. Y fui de Alconfe. Y tuve el primer año, yo iba a cenar con él, me veía, nos veíamos. Digo, tuve una relación. Con Cristina hubo un tiempo de afecto y un tiempo donde, digamos, a ella no le gusta que piensen distinto.
casi si doy un paso más digo, no le gusta que piensen, no distinto, que piensen. Pero yo aclaro esto, yo no soy enemigo del gobierno. Nosotros no estamos en contra del gobierno. Nosotros le pedimos al gobierno que tenga el respeto al otro que tiene el peronismo. Y no el manejo del otro que tiene la izquierda. El peronismo es la alianza entre los obreros productivos y los patrones productivos. Y la izquierda es la alianza entre docente y alumno universitario y algún empleado público. Uno es productivo y otro es improductivo. No es lo mismo. Y en ese sistema, lo que plantea el peronismo siempre fue rebeldía. Tan rebeldía era que Cámpora era famoso porque obedecía. Había uno. Hoy habría 1 millón de famosos y obedecen todo. Cámpora era solo. Y ese Cámpora, nosotros lo conocíamos porque era el que aplaudía a Perón. De última lo puso porque le parecía que de esa manera iba a entender y él podía no ser presidente, pero no quería ser presidente. Cámpora se enamora de los jóvenes. Yo me acuerdo, en el 73 cuando asumimos, yo me hice cargo de traer los presos de Trelew. Y yo le decía a Cámpora y a las TIP, a Pedrini, tenemos que votar la ley y sacar los presos por ley. Y los montos decían, tiene que sacarlos el pueblo. Y el peronismo es orden, no es pueblada, no es espontaneísmo, no es cortar las calles. Es un partido de orden porque es un partido de libertad en serio y no de caos. Y la izquierda creía que en el caos venía la revolución. Y el peronismo hace justicia en el orden y no revolución en el caos. Entonces me parece que en ese... Yo me acuerdo que fui a buscar a los presos de Trelew en el avión de Australia. Yo había ido 1 mes a Trelew, porque entre el 11 de marzo que salimos electos diputados y el 25 de mayo, en ese interregno, no se eligen a 4 o 5 para ir a Trelew, otro a Devoto. Y ahí estaban, bueno, los jefes de la guerrilla. Antes de esto había pasado la masacre de Trelew, que yo, como era secretario del Partido Justicialista de Capital, me hago cargo del velatorio en Avenida La Plata de los muertos de Trelew, donde había mayoría de ley. Digo, con esa historia no me pueden decir los muchachos que yo era de derecha, no tengo nada que ver con la derecha. Tampoco tengo nada que ver con esta estupidez de la izquierda. Digo, yo me enojo cuando lo ponen a un señor como Heller de candidato en Capital, cuando la gente vota a Scioli y después tenemos que imaginar que el que piensa es Sabatella. ¿Por qué no va Sabatella con el partido de él y saca 4 votos? ¿Por qué va a ir con el partido nuestro? Lo peor que hizo el gobierno de Kirchner fue esto del voto testimonial. Eso es muy poco democrático. Usted vota a González, pero el que va es Pérez. Esto es una trampa a la democracia. El voto testimonial, entonces, en alguna medida, la diferencia profunda es, para los peronistas, el mayor nivel de conciencia está en el pueblo. Para la izquierda, ellos son la vanguardia que va a educar al pueblo. Ellos le van a explicar al pueblo cuál es el camino a recorrer. Y en eso, izquierda y derecha siempre han pensado que tenían que educar al pueblo. Y el peronismo sabe que el que educa es el pueblo. Yo tengo un amigo muy gorila, tiene 84 años, fue comando civil. Muy gorila. Y un día me dijo, Perón nos jodió la vida. Digo, ¿por qué? Si nosotros siempre creímos que había que darle ideales a los ricos y guita a los pobres. Perón se dio cuenta que había que darle ideales a los pobres y unos mangos a los ricos. Y con eso nos arruinó la vida. Y es cierto eso. La conciencia del ideal está en los humildes.
Y la nación es la conciencia de los humildes. Y Evita, Susana Rinaldi, me quería explicar que Evita era una cosa y Perón otra. Para el pueblo era Perón y Evita. Eran lo mismo, porque era una pareja que expresaba a la pareja de los argentinos, que expresaba a ese pueblo. Y en esa expresión, Perón en el balcón dialogaba con ese pueblo. No tenía 100 empleados públicos que alcahueteaban y aplaudían. Tenía una multitud que iba sola, no la llevaban en colectivo. Y cuando no le gustaba lo que decía Perón, silbaba. Eran hombres libres, no alcahuete. Y eso es lo que cambia. Y los ministros de Perón eran Carrillo, eran Gelman, eran Miranda, eran Tayana. Los ministros eran personajes, era el Tuco Paz que vive, tiene 90 y pico de años. Cada ministro era un digno hombre al que el ministerio dignificaba. Y hoy los ministros están callados, no sabemos si hablan o no hablan. Y cada ministro, hay un Lorenzino que tiene un Kicillof, hay un Agarré que tiene un Berni. Y debajo de Scioli han puesto a Mariotto. A cada individuo que conduce le ponen un custodio para que lo devalúe. Eso no es peronista, ni siquiera es argentino. Eso es una cosa de dejar a la gente, dejar a los militantes, dejar a los diputados. Yo me acuerdo cuando la ley de medios me invitan del Senado a hablar y llego y le digo a los senadores, que los conozco de toda la vida, ¿van a ser capaces de cambiar la ley? No, no nos animamos. Entonces, ¿para qué me haces hablar? Si no soy capaz de cambiarle ni una coma. Y en eso, este gobierno degradó al Senado y degradó a diputados. Entonces se llenan la boca con la ley de medios. ¿Qué le dio la ley de medios a la Argentina? ¿Sabe lo que digo yo? Si la ley hubiera sido peronista, le hubiera dado cable gratis a los humildes que no tienen. Como la ley es de izquierda, fue a joder a Mañeto, porque la izquierda lo que hace es joder a los ricos. Los peronistas lo que hacemos es beneficiar a los pobres. No es lo mismo, compañeros. Me parece que cuando Verbitsky escribe Ezeiza, yo estuve en Ezeiza, estuve antes de Ezeiza, cuando escribe Ezeiza, usted lo lee y es maravilloso. Perón les había dado a ellos, a la juventud generación, presidente y vice, gobernador de la provincia de Buenos Aires, jefe de policía, gobernador de Córdoba, gobernador de Mendoza. Pero acá tenían todo, presidente y gobernador, ministro del Interior y policía de la provincia. Y el palco, el palco lo tenía a la derecha, porque ellos iban a tomar el palco con el pueblo. Porque ellos eran el pueblo. La verdad, deben haber soñado mal estos muchachos. Y lo único que lograron, entre los idiotas de derecha y los idiotas de izquierda, es que el pueblo que se iba a reencontrar con su jefe no lo pudiera hacer. Se frustrara ese encuentro histórico porque dos grupos de energúmenos se creían los representantes de un pedazo de historia cuyo único dueño era la multitud, era esa conciencia colectiva. Entonces Verbitsky lo explica después como si la culpa era de la derecha. Siempre, la guerrilla tiene una cosa y ahora la presidenta a veces lo expresa. Ellos tienen una historia que está clarita, la culpa la tuvo el otro. Siempre la culpa la tuvo el otro. Ellos son inocentes para todo servicio. Es decir, éramos diputados juntos. Teníamos que votar una ley de represión a la violencia. Y ellos decían que no. Y yo decía, muchachos, somos gobierno. El sueño de ellos era ser gobierno de día y guerrillero de noche. Era para el psiquiatra, no era para la política. Y entonces, cuando Perón les decía,
que ir contra los militares en guerra era suicida, que al enemigo había que ganarle en las urnas, y les habíamos ganado en las urnas. Y ellos nos decían que eso era un escalón hacia la guerra total. Y la guerra total era una cacería, donde morían nuestros compañeros los mejores. Entonces uno se pregunta, ¿no habrá que hacerse autocrítica? Yo hincho con esto de que me quedé en la plaza cuando Perón los expulsó. Porque me quedé en la plaza porque yo estaba convencido que el camino era la democracia. Y ellos creían que el poder estaba en la boca del fusil. Y tenía razón Perón. El poder estaba en la democracia. Me parece que toda esa revisión la tenemos que hacer. Porque estos muchachos están reivindicando a una revolución que hicieron ellos. Ellos no hicieron nada. Quien trajo a Perón fue el pueblo. La guerrilla ingresa al peronismo cuando mata a Aramburu y se expulsa del peronismo cuando mata a Rucci. Son dos muertes las que signan su tiempo. Y eso ha pasado. Y el Perón que vuelve es el Perón del abrazo con Balbín, del frente con los conservadores, con los democristianos. Es el Perón del pensamiento. Es el Perón de la amplitud. Es el que viene a pacificar la Argentina. Y los violentos de izquierda y de derecha lo impidieron. Y han pasado muchos años y seguimos peleando por pacificar la Argentina. Y cada tanto aparecen los imberbes que Perón expulsó de la plaza con el cuento del enemigo. Yo no soy enemigo ni de Clarín ni de la oligarquía. Yo quiero conducirla. Si el poder es nuestro, tenemos que ejercer el poder para limitar los excesos y conducir el conjunto. Lo malo de estos muchachos, que se creen socialistas, y como no son capaces de instalar el socialismo, lo que hacen es joder el capitalismo, con lo cual vivimos mal porque estos locos no logran nada. El peronismo es el que pacifica, el peronismo es el que nos va a permitir reintegrarnos al futuro. Peronista es la expresión que se da 40 años antes que Lula y que Mujica, cuando Perón hace el ABC, Argentina, Brasil, Chile. La izquierda pensaba que venía la revolución de los proletarios y la derecha que venía el arreglo con los yanquis. Y nosotros cantábamos ni yanqui ni marxista. Y teníamos razón. Los yanquis se agotan porque vienen los chinos y a los marxistas se les cayó el muro encima. Teníamos razón. Y nosotros, yo me acuerdo, hacíamos política en Constitución y había un personaje, un analfabeto maravilloso. Entonces ven, un día estábamos ahí tomándonos vino y vienen los maoístas. Y le dicen, Godoy, ¿vos sabés quién es el compañero Mao? Y Godoy lo miró así y le dijo, sí, es el Perón de los chinos. Yo siempre cuento y repito, el día del cumpleaños de Perón, le decimos a Perón, le digo al general, ¿cómo quiere la Cámara de Diputados? Y lo cuento siempre, lo que el viejo nos mira y dice, quiero un parlamento de lujo que contenga todos los debates de la sociedad argentina. En la primera fila pongan los 4 o 5 más brillantes oradores para que debatan, atrás los mediocres para que voten, y al fondo los grandotes por si algún día hay piña para que peguen. En un gesto de ortodoxia pusimos los grandotes a hablar y nadie entiende nada. A veces, cuando se ponen pesados los intelectuales, yo digo, el peronismo en algún momento cantaba alpargatas sí, libros no. Efectivamente. ¿Y saben por qué?
porque los de los libros siempre se llenan de soberbia. Los que andaban en la alpargata entendieron a Perón en el 45. Los de la Universidad de Buenos Aires en el 72. Quiere decir que si vas en alpargata llegás 25 años antes, ¿o no? Compañeros, decirles esto. Yo solo hablo por televisión y defiendo al peronismo. Me pasa una cosa muy hermosa. Me para mucha gente por la calle, mucha. Los compañeros, pero muchos que me dicen, yo no soy peronista, pero coincido con usted. Y yo siento que al expresar el peronismo, expresamos el único pensamiento vivo. El del Perón del final es capaz de armonizar a toda la Argentina. Ni el liberalismo ni la izquierda tienen nada que decir. Y nosotros lo único que hacemos es expresar al peronismo. Ese peronismo que ya tiene que ser propiedad de todos. Es mucho más que un partido. Me acuerdo cuando don José Gelbar, que era muy amigo, me dijo, vengo a decirle a Perón que me estoy haciendo peronista. Y le digo, ¿qué le dijo? Justo ahora que él deja de serlo, me dice. Y entonces, creo que lo que estamos viviendo es el verdadero triunfo. El gobierno se equivoca porque se desperoniza. Y el peronismo se agranda porque la sociedad, la izquierda y la derecha en serio, los que piensan, cada vez se sienten más peronistas. Y entonces a mí me llama Macri, o me llama Wiener, o Scioli, y a todos les digo lo que pienso. Y lo que nosotros pensamos es el pensamiento más rico de la Argentina. Porque ser peronista es el mayor nivel de conciencia de la política nacional. En alguna medida, yo estoy acá porque el peronismo fue rebeldía y el compañero que está a mi izquierda fue una expresión de la rebeldía en el peor de los momentos. No nacimos ni para alcahuete ni para oficialista. No nacimos para aplaudir a cualquiera ni a todo. Nacimos para pelear. Y el peronismo, se lo decía el otro día Lugo Moyano, se lo digo al compañero, el peronismo es el que pelea. Peleando, fuimos con Néstor Kirchner a buscar a Moyano y a Palacio, porque sin ellos no podíamos largar. Yo estaba cuando fuimos. Y Moyano y Palacio nos acompañaron. Y por eso pudimos caminar. Porque era lo que se salvaba de la decadencia menemista. Y Moyano, Carilino, todos nosotros somos los que se están salvando de la decadencia kirchnerista. No es el gobierno nuestro enemigo, pero nuestra obligación histórica es rescatar al peronismo de esta decadencia. Compañeros, nos queda por delante lo mejor, que es la pelea para convertir al sueño peronista en realidad de justicia social. Gracias, compañeros.